La ciudadanía nos está diciendo, no ahora, desde hace más de una década, que aquí y en toda la región y a nivel global, los sistemas democráticos están dejando de tener suficientes adeptos. Hay que reforzar los niveles de confianza y por lo tanto también los niveles de participación. Cuando no hay participación ciudadana, la democracia se debilita. Vamos a poder convencer a la ciudadanía de que merece la pena tener derechos y no pedir favores, ¿no? Y por lo tanto, solo así la ciudadanía va a hacer un cambio en sus demandas a los partidos políticos, ¿no? Trabajar el tema de la cultura democrática es sumamente delicado y cuando lo hacen especialistas, como en este caso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que han medido la cultura democrática en la República Dominicana entre el año 2023 y 2024, pues nos alegra muchísimo, pero también nos preocupa saber que estos resultados no son nada halagüeños y que no van en el camino de fortalecer la democracia. La gente parece estar un poco incrédula y tenemos a Rosa Cañete, que es la directora de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Esta encuesta ha tenido mucha divulgación y ha sido una encuesta, digamos que reveladora, sobre cómo ha descendido el apoyo de la ciudadanía dominicana a los procesos democráticos. Muchas gracias, Rosa, por aceptar acompañarnos y darnos tu explicación como responsable de esta encuesta. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha descubierto esta encuesta que nos preocupa tanto y nos dice que la gente es muy tolerante con la corrupción, que la gente acepta gobiernos autoritarios y les resuelven algunos problemas y que el apoyo al sistema democrático está en franco deterioro? Nada más para mencionar 3 casos. Bueno, muchísimas gracias, Fausto, por invitarnos a este espacio que nos permite hablar y reflexionar con calma sobre los datos, sobre una encuesta que ha generado tanto diálogo, ¿no? Y este era también el objetivo que tenía el Ministerio de Economía: abrir el diálogo sobre la calidad democrática, porque es muy difícil empujar un desarrollo sostenible y equitativo en un contexto que no sea suficientemente democrático. Es decir, democracia y desarrollo deben ir de la mano. Cuando no van de la mano, o bien se deteriora la democracia o bien se deteriora la calidad del desarrollo que generamos. Y esto es un punto importantísimo. Los datos que muestra la encuesta nos dan un panorama de importantes retos y desafíos para toda la sociedad dominicana. Por supuesto, para el gobierno que está en el poder, pero para todo el sistema partidario y para la sociedad en su conjunto. Y es importante que los dialoguemos. Por ejemplo, el deterioro de la calidad del apoyo al sistema democrático nos tiene que llamar la atención. Es decir, la ciudadanía nos está diciendo, no ahora, desde hace más de una década, que aquí y en toda la región y a nivel global los sistemas democráticos están dejando de tener suficientes adeptos. Una democracia que costó tantas vidas en República Dominicana, resulta que ahora un 33% de la población se inscribe en que o le es indiferente o incluso apoyaría un sistema no democrático autoritario en algunas circunstancias. Y esto nos tiene que llamar la atención, es decir, nos está diciendo que el sistema democrático no está siendo suficientemente, no responde suficientemente a los intereses de la ciudadanía. ¿Me estás diciendo que la población que aceptaba un régimen autoritario era de un 10, un 11%? 14. Y ahora ha pasado, 14, ahora ha pasado a un 33%. No, en ese 33% tenemos un 14%. ¿Los que son indiferentes? Un 14 que estaría de acuerdo con un sistema no democrático y un 18 que le es indiferente. Ya. Y eso es un riesgo para una institución democrática que quiera fortalecer su vínculo con la sociedad, ofrecer soluciones y tener, digamos que, credibilidad. Por supuesto, es decir, si ponemos en duda el sistema democrático como tal, es que este sistema está teniendo muchas carencias a la hora, en su calidad,
no es suficiente para que la ciudadanía se sienta satisfecha. Es decir, que las instituciones democráticas han perdido credibilidad frente a la ciudadanía. Sí. La justicia, las instituciones públicas, las prestadoras de servicios en general, agua, recogida de basura, seguridad ciudadana, generación de empleo. Ese es el problema. Bueno, cuando la gente le preguntamos también en la encuesta qué necesitaría el sistema democrático para ser mejor en República Dominicana, la gente responde dos cosas prioritariamente. Uno, el que la ley se aplique a todos por igual. Y dos, el que todos tengamos iguales derechos, acceso a salud, a educación. Es decir, la ciudadanía lo que está identificando como las dos principales carencias del sistema democrático está vinculado con la igualdad. Es decir, que todos tengamos iguales derechos e iguales deberes ante la ley. Pero eso no es contradictorio cuando se pregunta, por ejemplo, el tema de la tolerancia frente a los ateos, frente a los gays, frente a las lesbianas, frente a los migrantes, a los haitianos, por ejemplo, que el 80% de la gente resulta intolerante. El 80% de la gente, por ejemplo, plantea que una persona que no crea en Dios no debería tener derecho a postularse a un cargo público. Igual ocurre también en el caso de los dominicanos de ascendencia haitiana, también se entiende en un 59% que no tendrían derecho a postularse a un cargo público. Y en el caso de personas homosexuales se plantea en un 52%, es decir, más del 50% de la población opina que quienes son diferentes a ellos, aunque constitucionalmente tienen el derecho a postularse a un cargo público, los tres colectivos de los que hablamos, entienden que no deberían tener ese derecho. Y eso implica que hay un problema con la diversidad, con entender que otro que piense diferente a ti tiene tanto derecho como tú a expresarse, siempre y cuando no dañe, por supuesto, los derechos de los demás. Pero eso es contradictorio con el tema de que la democracia necesita igualdad para todos. Es absolutamente contradictorio. En la encuesta vas a ver varios comportamientos de este tipo, en los cuales muy a menudo lo que ocurre, y una de las líneas que tenemos de análisis es esta, por supuesto, esto hay que acompañarlo con más estudios cualitativos para entender mejor los fenómenos, pero muy a menudo el comportamiento que se observa es que si bien tenemos una serie de preceptos instalados en nuestra cabeza del deber ser, de lo que debería ser, muy a menudo los planteamos hacia el otro, pero no hacia uno mismo en la cotidianidad, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las prácticas clientelares, ¿no? Las prácticas clientelares, también preguntamos en la encuesta, hay 3 preguntas alrededor de este tema, en las cuales hay una abrumadora mayoría de apoyo a las prácticas clientelares. Sí. Las 3 preguntas, dame lo mío. Las 3 preguntas están planteadas desde lo personal, es decir, si un familiar tuyo consigue un cargo público, ¿entiendes que debería ayudarte a conseguir un empleo? La gente contesta sí. Si usted trabajó en la campaña, cree que si el candidato al que usted apoyó gana, debería darle un cargo o un contrato también, dice 80% dice sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo llevamos a un ámbito personal, la ciudadanía, por ejemplo, tiene muy instalada la necesidad del apoyo al otro, es decir, del fortalecer tus redes, del cuidar de los tuyos, de aquellos que están cerca. Eso se ve como una virtud, como un valor. Ahora, cuando tú le preguntas a la ciudadanía si está bien que lo haga el otro con los suyos y te excluye a ti, entonces ahí no te parece bien, ¿no? Entonces, esa ambivalencia la vamos a ver muy constante en los resultados de la encuesta, y ocurre en la cultura dominicana. Es decir, si bien yo quiero que todos seamos iguales ante la ley, tal vez cuando la multa me toca a mí, puede ser bastante fácil que yo misma dialogue con el policía para que no me la ponga, ¿no? Entonces, esa ambivalencia entre el comportamiento individual, personal, familiar, y luego lo que le exijo al sistema, entra a veces en contradicción. Y forma parte, yo creo, es necesario ir trabajando estos temas desde las escuelas,
desde una concepción muy primaria, que se vaya enseñando cómo, digamos, esas prácticas que en lo cotidiano te resuelven, que incluso agradeces que alguien te ayude, puede ser que si cuando lo extiendes a toda la población, te des cuenta de que no es lo más adecuado, ¿no? Esto quiere decir que el concepto que tiene la sociedad dominicana sobre la idea de patrimonial, de que el político tiene que responder a un determinado estímulo para que la ciudadanía lo apoye, tiene que entregar beneficios, tiene que dar canastillas, tiene que dar sombrillas si llueve, tiene que dar alimento, ¿verdad? Eso está muy enraizado en la sociedad dominicana. Absolutamente, y está enraizado desde antes incluso de Trujillo. Es decir, es una práctica muy instalada en la cultura política del país, que ha sido empujada por los diferentes partidos y por todo el liderazgo partidario, y que ahora está totalmente establecida. ¿Qué ocurre? Que esto trae importantes carencias al sistema, precisamente porque ataca los principios de igualdad. Es decir, yo puedo ver bien que ayuden a mi familia, pero si esa ayuda viene simplemente porque soy familia y no porque tengo derecho a tener una asistencia sanitaria, ¿qué ocurre? Que cuando no es mi familia la que está en el poder, pues entonces no tengo acceso. Entonces ese es un problema importantísimo que daña la calidad democrática en muchos sentidos. Por ejemplo, el clientelismo afecta en dos líneas la calidad del sistema político. Una es que convierte a la ciudadanía en clientela, que no exige derechos, sino que reclama favores. Sí. Y eso afecta las bases democráticas, ¿no? Hay otra línea que es que el voto puede no expresar, no hay un debate programático en las elecciones, es decir, con mi voto que yo expreso la cercanía a un partido que creo que me puede ayudar, pero no estoy votando por su programa, por una propuesta que diga, bueno, yo voto por este partido porque tiene una propuesta de mejora del sistema de salud que me gusta y que creo que va a mejorar la calidad de vida de todo el mundo. No, estoy votando muy a menudo por un vínculo primario. Con el partido. Otras dos líneas en las que afecta la calidad del sistema democrático es por la vía de los derechos. Es decir, si yo, para acceder a, por ejemplo, la otorgación de puestos públicos en base al apoyo político que han dado en el proceso partidario, hace que los funcionarios públicos no estén elegidos por su capacidad para resolver los problemas o para dar un servicio X, sino que estén elegidos por adscripción política. Y eso hace que la calidad de los servicios que proveen, pues muy a menudo no sea la mejor. Y también te afecta luego en toda la garantía, en el acceso en el desarrollo de políticas de carácter universal. Es decir, tiene mucho más rédito político ayudar a ciertos grupos en el corto plazo que desarrollar una política que a lo mejor toma 4 años en tener resultados, pero que sí puede traer el beneficio para toda la ciudadanía. Lo más grave, Rosa, que he visto al leer los resultados de este estudio, encuesta o percepción, análisis de percepción de la sociedad dominicana, es que hay un deterioro. Es decir, hace 4 años o hace 8 años, las personas pensaban en menor proporción a favor del clientelismo, y ahora es mucho más inclinado a reclamar el clientelismo como un elemento, digamos, a su favor. Pero no solamente pasa con el clientelismo, pasa con la credibilidad, pasa con la tolerancia, pasa lo mismo con el apoyo al sistema democrático, que lo que hemos tenido es un deterioro de la credibilidad del sistema democrático. Lo que muestran las encuestas es el deterioro en el apoyo al sistema democrático sí ha ido decreciendo. Ahora, en el resto de la mayoría de los indicadores que levanta la encuesta, no. Es decir, por ejemplo, en el dato de representatividad, ¿no? De si usted cree que se gobierna para un grupo de poderosos o para el bien de todo el pueblo,
los datos actuales, si bien son muy preocupantes, son muy inferiores a todos los datos de la última década. Los que gobiernan obedecen a determinados grupos de poder siempre establecidos en la sociedad dominicana. Sí, pero ahora el dato, lo que quiero plantear es que la mayoría de los datos de la encuesta recogidos en el año 2022 y 2023, tenemos indicadores mejores que el promedio de lo que ha levantado el Latinobarómetro en toda la última década y de lo que ha levantado el Barómetro de las Américas. Y creo que esto es muy importante plantearlo, no porque los datos sean buenos, porque como sabemos son preocupantes, sí, sino porque nos muestran que sí pueden cambiar y que sí ha habido mejoras, tanto en la aceptación, por ejemplo, de género, en la aceptación racial, en la percepción de corrupción. Tenemos todavía datos de percepción de corrupción que, si bien el momento mejor de esa percepción fue en el año 2020 y ahora digamos que en el 22 y 23 se deterioran de alguna manera, todavía son muchísimo mejores que la percepción de corrupción de toda la última década, según el Latinobarómetro. Igual en otros datos, hay muchos datos que sí han mejorado y creo que eso es muy importante que lo pongamos sobre la mesa en el debate, porque ¿qué ocurre cuando presentamos los datos como que son terroríficos, nada ha cambiado y todo va peor? Es que paralizan a la ciudadanía. Lo último que quisiéramos provocar con esta encuesta es que se paralice. Es muy importante que veamos que ha habido mejoras, hubo una mejora sustancial en todos los indicadores en el año 2020 y que estas mejoras se dan cuanto más participa la gente y cuando también el sistema político responde a la ciudadanía. Por ejemplo, es notable el deterioro sobre el tema de equidad de género y percepción sobre el papel de la mujer en la función pública, por ejemplo. Es muy malo, pero no es peor, no se ha deteriorado. Según los datos que tenemos del Barómetro de las Américas, ha habido mejoras en la última década. Lo planteaba en la presentación Rosario Espinal, una persona que ha llevado encuestas de cultura política en el país durante décadas. Muchos años, y, sí. Y nos decía esto, y es verdad, los datos de aceptación de la mujer son todavía preocupantísimos, es decir, hay una fuerte discriminación a la participación política femenina, pero son mejores que antes. Es decir, ha habido cierto avance muy lento, hay que seguir trabajando en esto, todavía está fuertemente discriminada la participación política femenina, pero ha habido avances con respecto a antes. Y igual en muchos indicadores, y yo creo que eso es muy importante ponerlo sobre la mesa, porque cuando no lo ponemos así, a lo que tendemos es a que nuestros jóvenes y la gente que tiene que participar entienda que es mejor no participar. Porque no se puede cambiar. Y sí es posible cambiarlo, y las series históricas lo demuestran. Ha habido cambios, principalmente potenciados por la participación ciudadana. Cuanto mayor participación ciudadana hay, una participación desligada del interés personal, sino por lucha por valores, digamos, más amplios, se dan cambios en la sociedad, y cuando el sistema político es capaz de encajar el cambio que está solicitando la ciudadanía, también se ve eso. Entonces, son dos vías, hay que trabajar de abajo arriba, sí, es decir, de la gente exigiendo y demandando los cambios que hay que hacer, y también hay que trabajar de arriba abajo, hay una responsabilidad del liderazgo. Pero sigue siendo, Rosa, muy preocupante que las personas con menor formación académica sean, digamos que, menos propensos a apoyar el proceso democrático, por un lado. Por otro lado, los jóvenes, las nuevas generaciones, son cada vez más escépticos, sí, y más indiferentes. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que nos dice la encuesta? La encuesta, en los grupos etarios, por ejemplo. La encuesta dice que los grupos más jóvenes, por un lado, están en mayor desafección política, es decir, tienen menos confianza en el sistema político, y por otro lado nos dice también que los jóvenes son más tolerantes a la diversidad y también reclaman más el tema de igualdad, ¿no? Es decir,
Tanto la juventud como la formación, los años de educación, hacen a la gente más tolerante hacia la diversidad, hacia la igualdad, hacia la comprensión de los principios democráticos, pero por otro lado los hace también más escépticos a la participación. Y eso es un problema del sistema político que tenemos que abordar. Es claro, decir, porque son los ciudadanos que deberán asumir la conducción de la sociedad del futuro. Absolutamente, absolutamente. O sea, tenemos que conseguir que el sistema sea capaz, sea más sensible a las demandas ciudadanas, y también simultáneamente tenemos que conseguir que la formación educativa que se da desde las escuelas, que se da desde los medios de comunicación también, que son esenciales en la construcción de valores, consigan que la gente tenga mayor tolerancia, sea más consciente de que la igualdad implica no solo cuando soy yo el que tiene que ser igual, sino cuando el otro tiene que ser igual a mí también, ¿no? Y todo esto es muy necesario trabajarlo desde la escuela y desde los medios de comunicación. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Rosa Cañete, que es la responsable de esta encuesta de cultura democrática en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Volvemos en un momento. Un tema, Rosa, que contiene esta encuesta es la credibilidad de las instituciones de la democracia. Cuando digo credibilidad me refiero a que la presidencia de la República es la que tiene mayor credibilidad, pero está cercana al 40%. Sí. Nada más. Y a partir de ahí todo es hacia abajo, todas las instituciones, salvando, digamos, las organizaciones comunitarias, las organizaciones eclesiales y los medios de comunicación. Cuéntanos, ¿cómo se puede interpretar, digamos, este resultado? Bueno, la confianza en las instituciones se gana cuando las instituciones cumplen con sus funciones, las funciones que le fueron asignadas. Entonces, cuando no hay confianza, nos está diciendo que la ciudadanía siente que las instituciones no cumplen con la función que le fue asignada, ¿no? Y esto es un tema que hay que trabajar, es decir, la confianza hay que ganársela. Esto es así. Esto hace un cuestionamiento muy fuerte al sistema institucional dominicano, y que tenemos, y digamos que esta encuesta es una muestra de que hay una preocupación dentro del gobierno, y es el propio gobierno quien la publica, independientemente de que los datos en muchos casos no sean favorables. Debemos aproximar esto, ¿no? Entonces, para ganar la confianza en las instituciones, está muy claro, cuando uno se quiere ganar la confianza de alguien, sabe muy bien lo que tiene que hacer. Yo creo que esto es muy evidente, pero también llama la atención, porque esto ha sido histórico, es decir, llevamos toda la década con una confianza en las instituciones muy baja, es decir, no es solo ahora. Pero algo que sí es, creo, también llamativo, es que también las instituciones sociales han ido perdiendo credibilidad. Y también esto es un tema a tomar en cuenta. De las instituciones sociales que se analizan en la encuesta, por encima de una confianza mucha o algo de confianza, solo están las instituciones comunitarias, las organizaciones comunitarias, y creo recordar las iglesias. Pero todo el resto de las instituciones, desde las empresas, medios digitales, incluso los medios de comunicación, están por debajo del 50%, aunque, digamos, comparado con el resto tienen más alto, es menos del 50% de la población. Esto nos tiene que llamar a capítulo a nivel social y a nivel gubernamental, por supuesto. Pero porque cuando en una sociedad no hay confianza, es muy difícil construir acción colectiva. Y la democracia trata de eso, de ponernos de acuerdo entre los diversos e empujar cosas que son para el bien común de todos. Si no hay confianza entre nosotros, incluso en la gente común, es decir, un dato muy llamativo de la encuesta es que hay muy baja confianza de los dominicanos en los dominicanos. En el otro. ¿No? Y esto tiene que llamarnos a reflexión. Cuando no se confía en el otro, en la gente común, es la palabra que se utiliza en la encuesta, es muy difícil generar acción colectiva. Además de eso, ¿a qué lleva? Porque no solo ocurre aquí, es un fenómeno estudiado en toda la región. Es decir, hay muy baja confianza. Si bien
llama la atención porque dices, pero esto es una sociedad solidaria, que tú sabes que tu vecino te va a ayudar cuando lo necesites, que tú sabes que si te falta un plato de cocina, un plato de comida, te lo van a dar, que si necesitas que te cuiden al niño, te va a cuidar el niño, la comunidad entera, ¿no? Y a la vez no se confía en el otro. Y lo que explican los sociólogos es que esto se da muy a menudo en sociedades en las que se particulariza la confianza. Es decir, yo confío en los míos, en mi comunidad, en mi familia, en mi partido, en mi iglesia, pero no en el ciudadano común. No. Esto dificulta la acción colectiva y impulsa el clientelismo de los otros. Exacto. Y no en los partidos de los otros. Porque ahí también, cuando tú analizas las instituciones sociales, los partidos están en el más bajo rango de credibilidad, igual que los legisladores, que ya pertenecen al Estado, ¿verdad? Entonces los partidos son los que asumen la responsabilidad en el Estado, porque con los partidos se va a elecciones y son los partidos los que ganan elecciones y suben presidentes. Y además tienen un altísimo apoyo, es decir, tenemos un dato que también levanta la encuesta de membresía en los partidos políticos altísimo, de un 22%, o sea, de la ciudadanía dominicana es miembro de un partido político, pero a la vez no confían en ellos, a la vez no confían en ellos. Entonces, por eso digo que toda la encuesta genera datos que a priori parecen contradictorios, pero que si luego desarrollas más análisis, se va a ver cómo, por ejemplo, la dinámica clientelar explica en gran medida todo el sistema, ¿no? Es decir, por ejemplo, el que yo decía de la confianza. Cuando yo solo confío en mi grupo y no confío en los demás, ¿no? Eso, en términos de política pública, ¿a qué lleva? A que yo debo beneficiar a mi grupo y no a los demás. Entonces, no se reconoce ese derecho universal. Lo mismo ocurre por ejemplo, con el tema del apoyo a la democracia. Es decir, un factor determinante del no apoyo a la democracia, hay dos. Uno es la edad, los jóvenes confían menos en la democracia. Otro es la educación, ¿no? También a más alto nivel educativo se tiene menos apoyo a la democracia. Pero el tercero es el confiar en el sistema clientelar, es decir, aquellos que más entienden que debes beneficiar a tu familia cuando llegas a un cargo público, es también aquellos que tienen más tendencia a no confiar en el sistema político, ¿no? Entonces, la dinámica clientelar explica gran parte de los comportamientos que parecerían contradictorios, pero que en la realidad no lo son súper lógicos, ¿no? Me gustaría saber, ¿ustedes tomaron en cuenta un factor o un fenómeno nuevo que se ha dado en la sociedad dominicana? Tiene algunos años, pero es una participación y una presencia mayor de la ciudadanía, opinando, dando puntos de vista por vía de redes sociales, y redes sociales como un elemento o un factor digamos, de cierta heterogeneidad y homogeneidad en un sentido, porque las personas están más dispuestas a dialogar y están más dispuestas a dar su punto de vista. Pero puede ser que ese punto de vista sea un punto de vista hacia el público y no un punto de vista interior. Sí. Es un factor, es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. De hecho, lo que levanta la encuesta... Lo que yo quiero que tú creas que yo creo, pero que en realidad yo no lo creo. Sí, las redes sociales abren un espacio a la participación que es muy positivo para la democracia, es decir, porque eliminan los canales para la gente poder expresar su opinión, pero también es cierto que pueden permitir una total disociación entre lo que yo digo que hago en las redes o la imagen que muestro de mí en las redes y la realidad que haya detrás. Eso es un hecho. Sí. Pero te traigo el dato que muestra la encuesta. Por ejemplo, las modalidades de participación política no partidaria, ¿no? Es decir, no a través de los partidos en el último año. La más fuerte, las tres más fuertes son las formas tradicionales de participación. Un 27% de la población plantea que participó para resolver los problemas de la comunidad.
Un 14% planteó que visitó instituciones para contactar políticos y, por ejemplo, pues que le resuelvan la acera de la calle, el agua, lo que sea. El agua, la basura. El 13% planteó que apoyó con dinero o con trabajo en un partido o candidato. Esas son las tres formas, que son más convencionales, que más se participó en el último año, ¿no? Cuando se les preguntó. Después ya, la denuncia en Internet baja un 10%, 10.5% de los ciudadanos utilizó la denuncia a través de Internet para participar en el debate público. Solo un 8% denunció en radio, televisión o prensa. Solo un 6% en protestas, marchas o huelgas. Y un 1.6% ya quemando gomas, bloqueando calles, digamos, con otras vías de demanda. Es decir, que la ciudadanía tiene, eso es un porcentaje menor de lo que estamos hablando, ¿verdad? Menor. De los que participan, entre los que participan, tienen este tipo de participación. Y los que no participan, ¿qué porcentaje es? Bueno, cuando esa pregunta no la hemos hecho, de no participó, no estaba la opción de no participó en nada. Ya. ¿Y la suma de todas las participaciones? No, porque tú puedes responder a varias a la vez. Es decir, tú marcas todas en las que participaste el último año. Ya. ¿Y eso no es de alguna manera un reflejo de que la democracia sigue erosionándose en la base? Porque esa base es la que reclama, la que aporta, la que exige. Efectivamente, es decir, hay que reforzar los niveles de confianza y por lo tanto también los niveles de participación. Cuando no hay participación ciudadana, la democracia se debilita. Y como les decía, y creo que el año 2020, todos los indicadores de todas las encuestas, no de esta porque no la levantamos en el 2020, sino las de Latinobarómetro, Barómetro de las Américas, el año 2020 es excepcional en la mejora de todos los indicadores. Y lo que ocurrió en el año 2020 en este país fue una participación ciudadana altísima, reclamando cambios, ¿no? Esos indicadores hicieron que la mayoría de la población tuviera una mejor percepción del sistema democrático. El levantamiento de la encuesta que levanta los datos de 2020 se hizo ya en noviembre del año 2020, es decir, posterior a las movilizaciones, posterior al cambio de gobierno, la ciudadanía sí tuvo mejoras en todos los indicadores democráticos este año impresionantes, es decir, mejoras de 20 puntos porcentuales con respecto al año anterior que fue 2018. Pero eso tiene mucho que ver con que se trata de un año electoral, un año en el que hubo un cambio político importante, un partido fue echado del gobierno. Tiene muchísimo que ver con eso. Claro, está muy afectado por el ciclo político, pero si tú ves los cambios que se dieron en los cambios de gobierno anteriores, en toda la serie histórica, son muy inferiores. Es decir, hay mejora, siempre hay mejora de los indicadores de percepción sobre cultura democrática al inicio del ciclo político, es decir, cuando hay elecciones. Se deterioran a los 2 años. A los 2 años de un gobierno siempre hay un deterioro de la percepción. Supuesto, o sea, lo ves en toda la serie, en todos los años y en todos los gobiernos del país. Pero por los resultados de las elecciones del 2024, tanto en febrero como en mayo, vimos que lo que hubo fue lo contrario. Un fortalecimiento del partido de gobierno. Sí. Eso es lo que vimos. Sí. Distinto de lo que venía ocurriendo en años anteriores. Bueno, hemos tenido continuidad partidaria muy a menudo en el país. El presidente Luis Abinader ganó las elecciones del 2020 con un porcentaje de 51%. Y en el 2024 fue un 57%. Sí, hubo un fortalecimiento, pero que también lo vimos en el gobierno de Danilo. Ya. Es decir, que no es la primera vez que ocurre una continuidad. ¿Y qué pasó con la credibilidad de instituciones como la justicia, por ejemplo? ¿Tiene datos en esta encuesta sobre la credibilidad de otras instituciones? Sí, déjame como buscar. La justicia, el Ministerio de Defensa o Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los ayuntamientos. No me acuerdo ahora mismo el dato exacto. Tenemos una serie histórica que levantaba el MEPID anteriormente, dominicanos con mucha o alguna confianza en instituciones políticas del país. Vemos aquí el Poder Judicial,
el Poder Judicial, por ejemplo, tuvo una mejora de hasta un 35% de confianza en el Poder Judicial en el año 2020, partiendo de un dato de alrededor de unos 5 puntos menos en el año 2018. En este año, déjame decirte, el Poder Judicial en el 22-23, la justicia está ahora mismo en un 28% de sí que aumentó credibilidad. La credibilidad, la justicia. Parece que ha habido cierto deterioro desde o sea, en el 2020 mejora mucho, en el 23 ha bajado algo, pero todavía está muy por encima del histórico. Ya. Y otras instituciones, por ejemplo, la Iglesia Católica, si se puede ver el resultado que ustedes han levantado, que es una institución de mucha incidencia, de una gran presencia sobre el Estado y sobre el conjunto de la sociedad. Mira, en el año, en 2023, el 54.2% de la población confiaba mucho o algo en la Iglesia Católica. Es una de las instituciones que tiene una confianza más alta, similar a la de las organizaciones comunitarias. Las iglesias protestantes también han mejorado bastante la confianza que recogen. Todavía están por debajo de la confianza que hay en la Iglesia Católica, pero están ya en un 50.6% de la población tiene mucha o alguna confianza en las iglesias protestantes, las cuales partían de un punto muy inferior, es decir, en abril del 2022 solo un 43% de la población opinaba así. Pero son las tres instituciones, las organizaciones comunitarias, las iglesias protestantes y la Iglesia Católica, las que concentran mayor confianza de la ciudadanía dentro de lo que son las organizaciones sociales. Organizaciones sociales, las academias, universidades, asociaciones profesionales. No se pregunta, no preguntamos por ese colectivo. Se pregunta por medios tradicionales de comunicación, medios digitales, empresas. Las empresas, por ejemplo, tenían solo un 38% de alguna o mucha confianza en el año 2023. 38. Los medios tradicionales de comunicación, 42%. Ya. ¿Y los digitales? Los digitales, 37%. Yo creo que los datos que trae la encuesta, y esto es lo que queremos, tienen mucho por donde analizar y repensar, y eso es lo que queremos. Creemos que es absolutamente necesario para mejorar los indicadores de desarrollo del país, para conseguir que la ciudadanía se sienta más satisfecha con el sistema democrático y lo apoye, por lo tanto, más. Es necesario que nos sentemos en todos los colectivos. Ojalá, me alegra muchísimo escuchar gente que dice, bueno, en el chat de no sé qué estuvimos hablando de esto, en el otro chat de no sé cuántos estuvimos hablando de esto. Esto es importantísimo, porque solo el hecho de que nos sentemos a reflexionar con la opinión que nos genere a cada quien de todos estos indicadores es central. Tenemos que repensar la calidad de la democracia en el país, tenemos que repensarla tanto como sistema, como mi relación personal con los principios democráticos y cuestionarme mi propio comportamiento a veces y también cuestionar el comportamiento del sistema partidario, que es esencial, pero solo si conseguimos hacer esto y empujamos los cambios necesarios, es que vamos a poder ir mejorando estos indicadores. Así como planteé la idea de que las redes sociales podían ser un elemento a tomar en cuenta en el cambio de actitudes de las personas y de posiciones sobre las personas. El ámbito internacional no es un elemento que también influye los acontecimientos en Estados Unidos, en Venezuela, en México, esos gobiernos que muchas veces dan cara de autoritarismo, como en el caso de Nicaragua o Venezuela, por ejemplo, no son factores que influyen en el conjunto de la sociedad dominicana sobre nuestra propia democracia. Por supuesto que sí, yo creo que sí. La encuesta no se ha centrado en esto, deberíamos hacer un estudio más específico para saber cómo influyen estos factores, pero ahora mismo estamos en una etapa global, es decir, todo lo que ocurre a nivel internacional tiene un impacto también en el país y en nuestros valores. Ahora, hay un tema también que creo que es muy importante, es decir,
en todas las encuestas de cultura política que se hacen en la región y a nivel global, Dominicana tiene un comportamiento muy particular, muy diferente al resto de los países. Sí. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Es decir, yo he trabajado mucho en América Latina en general y muy a menudo cuando vas a otros países siempre todo el mundo cree, cuando estás en un país, todo el mundo cree que él es el único que es así o que se comporta de tal manera, como es muy habitual que la gente diga, solo esto ocurre aquí, ¿cómo puede ser que esto solo ocurra aquí? En realidad, todos los países son muy particulares, pero realmente en términos de cultura política, República Dominicana es aparte. Un punto aparte. Tiene un comportamiento bastante diferente a otros países de la región, aunque hay tendencias generales como el desencanto con la democracia. Así es, y una posición a veces mucho más conservadora que el conjunto de los demás países. Creo que son temas que habrá que discutir. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Rosa Cañete, responsable de esta encuesta de cultura democrática. Y vamos a ver en la última parte el tema final de la encuesta, las recomendaciones que hace la encuesta sobre temas de adopción de políticas públicas en función de estos resultados. Volvemos en un momento. Rosa, me gustó la última parte de la encuesta, la sinceridad, la humildad con la que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo plantea los desafíos que tiene el Estado dominicano por vía de las instituciones de la democracia dominicana para tomar en cuenta estos resultados y producir cambios que impliquen una modificación de estas actitudes que se reflejan en la encuesta. Esos cambios, ¿quiénes son los que debían asumirlo con mayor responsabilidad? ¿La Presidencia de la República? ¿El propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? ¿Instituciones más independientes como la Junta Central Electoral o el Ministerio Público? ¿Los ayuntamientos? ¿Los partidos políticos? Nosotros siempre hemos planteado que el principal cambio y quién es el principal responsable es aquel que está en el poder. Y por eso este gobierno publica estos datos. Es un reconocimiento que hay déficits y retos que tenemos que enfrentar. Y el principal responsable de estos cambios es aquel partido que está en el poder. Ahora, es importante entender que el resultado de lo que estamos mostrando no se ha construido ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni siquiera en 10 años. Se ha construido durante los últimos 50 años. Es decir, los cambios culturales toman bastante tiempo y son una construcción histórica. Y ahí es muy importante entender también que es todo el sistema de partidos que tiene que reflexionar. Todos los partidos políticos del país tienen que repensar cómo podemos enfrentar de manera conjunta estos cambios. Por supuesto, con el liderazgo de quien está en el poder en estos momentos, pero es un problema colectivo. Es decir, por ejemplo, las prácticas clientelares afectan a todos los partidos, afectan a todos los legisladores, a todos los síndicos, independientemente del partido al que pertenezcan. Y solo con cambios que empiecen a ir transformando los favores en derechos, vamos a poder convencer a la ciudadanía de que merece la pena tener derechos y no pedir favores, ¿no? Y por lo tanto, solo así la ciudadanía va a hacer un cambio en sus demandas a los partidos políticos, ¿no? Porque hemos generado un círculo vicioso. La práctica desde los partidos, por ejemplo, clientelar, ha hecho que la ciudadanía pida clientelismo a los partidos porque esa ha sido la relación que se ha construido entre ciudadanía y Estado. Entonces, es muy importante ir transformando esta práctica poco a poco. Los cambios no ocurren de manera absoluta y de golpe, pero sí hay que ir dando señales. Señales como el avance de la carrera administrativa, es decir, que cada vez haya menos puestos públicos que sean de designación directa, que haya más puestos públicos que sean de carrera. Y vas reduciendo poco a poco el espacio para, digamos, el reparto de puestos. Otra vía, por ejemplo, la independencia de la Fiscalía. Eso es un tema
que ha sido clave, que ha sido una demanda de la ciudadanía y que es un cambio que puedes ir haciendo. Siempre va a haber conviviendo prácticas contrarias, pero cada vez tienen que ganar más las prácticas que van enfrentando estos retos y reduciéndolos. Y la otra vía, por supuesto, es trabajar con la educación desde el sistema educativo y desde las organizaciones, desde los medios de comunicación, en los cuales se empiece a desvalorizar y a entender que cuando tú discriminas al que es diferente a ti, desde la escuela te digan que eso está mal, que eso no está bien, y que te enseñen que eso es negar tu propio derecho a ser el que tú quieras ser cuando tú se lo estás negando a otro, ¿no? Entonces, toda esa construcción de valores desde desde la escuela hasta los medios de comunicación, el liderazgo comunicacional juega un rol importantísimo, o sea, la voz y el peso que tienen los líderes de opinión y las líderes de opinión es esencial. Y, por supuesto, como decimos, la responsabilidad de los partidos y desde el propio gobierno. ¿Se puede interpretar que el proceso de reformas que está encabezando este gobierno puede conducir a una modificación de esas actitudes que pueden ser indiferentes o negativas con respecto al proceso democrático? Bueno, eso es la ciudadanía quien lo va a tener que juzgar. Ahora, es importantísimo empujar reformas en este sentido. Hay que avanzar en reformas que además no es el inventar el agua tibia. Es decir, sabemos lo que hay que hacer y hay que seguirlo profundizando. Poco a poco, día a día, hay que conseguir que todos entendamos que para entrar a un cargo público lo que tienes es que tener la capacitación suficiente. Todos entendamos el que confiemos en que, por ejemplo, el avance que ha tenido compras y contrataciones, ¿no? El que creo que hay mucha mayor confianza en que esta institución hace su labor y que cuando no se cumplen los procedimientos, se actúa. Eso generaría confianza en la gente en que puede presentarse a una contratación pública y que va a ser evaluado en igualdad de condiciones que los demás. Todas esas acciones y más que podamos empujar, van a ir modificando la relación que tenemos entre ciudadanía y Estado. Y no podemos pensar que esto no puede cambiar. Esto sí puede cambiar siempre y cuando la ciudadanía participe y lo exige y siempre y cuando desde el gobierno demos los pasos adecuados para enfrentar estos retos. ¿Y cómo manejar la resistencia al cambio? Porque la gente tiende a ser conservadora. La misma encuesta nos dice que somos conservadores, mucho más que cualquier otro país de la región. Y entonces hay quienes se oponen a los cambios. ¿Cómo impulsar cambio en una sociedad que tiene reticencia, que tiene indiferencia o que tiene oposición al cambio? Yo creo que en políticas públicas hay que demostrar con los hechos. Es decir, tú tienes que ser capaz de poner en marcha política pública que haga que la gente valore esa política, es decir, cuando tú y que entienda que es mejor eso que lo que había antes. Si tú no le das algo que sea mejor, no lo van a valorar, es un hecho. Es decir, por ejemplo, el desarrollo de la atención a primera infancia en el país. Todavía hay muchísimo que cubrir. Pero, por ejemplo, la puesta en marcha de los CAIPIs. A cualquier familia que tú le preguntes de escasos recursos, ¿qué ha podido tener un niño en un CAIPI? Que lo atienden en general, con calidad, que el niño está allí bien cuidado, bien alimentado. Eso va a hacer que cualquier ciudadano entienda que eso está bien y que es mucho mejor que el haber tenido que acercarse a pedirle la receta médica al síndico de su tal cuando el niño está enfermo, sí, ¿no? Entonces, tú tienes que generar servicios universales y en la medida de lo posible que la selección de la entrada sea basada en la necesidad o en los criterios que sean X y no tanto en si yo estoy cerca o no de un gobierno. Y cuando eso se consiga, la gente lo va a valorar más. Yeah. Entonces hay que ir poco a poco avanzando porque queda muchísimo por hacer, pero de manera firme, poco a poco, expandiendo servicios en ese sentido, va a hacer que la gente los apoye mejor y que esté dispuesto al cambio. Y que con respecto a la otra línea que tú planteas, más de conservadurismo o de intolerancia, diría yo más bien,
Eso es absolutamente necesario empezar a trabajarlo desde que se tienen 3 años, 4 años, eso se enseña, ¿no? Y si el sistema educativo debe ser capaz de enseñar esos valores que son principios democráticos desde chiquitos para ir transformando esto. Ya, desde la encuesta, el nivel de certeza de esta encuesta en sus datos. Ustedes hicieron 3 encuestas diferentes, una en el 2022 y 2 en el 2023. No, 2 momentos, fueron 3 momentos de captación de la información, de sí. los datos, aplicación de la encuesta. Sí, Cuéntanos de esto, para uno tener, digamos, idea de la confianza y de la metodología utilizada para la obtención de estos resultados. Mira, hemos hecho 3 levantamientos, uno en abril del 22, otro en noviembre del 22 y otro en abril del 23. Es decir, que fueron 2 aplicaciones en el 22 y una en el 23. Y una en el 23. La última en el 23, ¿en qué año lo hicieron? En abril. En abril. Abril del 23. Ya. Estas tres oleadas han tenido un promedio de alrededor de 2.000 personas encuestadas, que digamos es un poco superior a la muestra habitual que se utiliza para muestras de representatividad nacional. Incluso tiene un muestreo, o sea, un número de observaciones superiores a las que, por ejemplo, desarrolla Latinobarómetro o las encuestas regionales. Un poquito superior, y también tenemos un margen de error inferior a la que desarrolla las que desarrollan las encuestas regionales, ¿no? Un margen de error que es alrededor de 1 punto, entre 1.27 mayor o menor y 2.19 mayor o menor en cada oleada. Está toda la metodología explicada en el informe de la encuesta. Es una encuesta sólida que ha desarrollado Gallup, que ganó la licitación para poder hacerla, es decir, el levantamiento lo ha hecho la firma Gallup. La firma Gallup. Dominicana. El análisis y el diseño del cuestionario se hizo internamente desde el Ministerio de Economía. Sí. Pero el levantamiento lo ha hecho Gallup y las bases de datos están publicadas, el microdato. Esa ha sido otra de las líneas de transparencia que hemos querido tener desde el Ministerio de Economía, es publicar el microdato, es decir, que cualquier investigador, consultor, asesor político de un partido pueda usar los datos y por lo tanto llegar a las conclusiones que llegamos nosotros, que digamos son bastante descriptivas, o puede hacer investigación más de fondo, generando otro tipo de análisis estadísticos, y porque lo que nos interesa es que se profundice el estudio y el análisis de estos indicadores para encontrar y reflexionar hacia salidas y soluciones. ¿Esta encuesta tiene continuidad en el futuro? Sí, el interés es hacerla de manera periódica. Seguramente va a tener una periodicidad inferior a la que hemos tenido actualmente, porque estos 3 levantamientos han sido bastante pegados unos de otros y realmente los cambios culturales toman un poco más de tiempo. Es mejor hacerla cada 2 años, cada año, no tanto cada 6 meses, no es necesario. ¿Y qué decisión tienen ustedes sobre esto? ¿La próxima la aplicarían en el 2026? Bueno, de hecho ya se ha contratado para el año que viene y se va a estar levantando. 25. Yo creo que se va a estar levantando alrededor de, yo diría a finales de, o sea, hay que ver ya, porque en Navidad nunca es una buena época para levantar. Claro. Entonces ya está contratada la encuesta y tenemos que ver según cronograma en qué meses se levantaría, pero digamos que la próxima ya viene. Ya. Que no sea obviamente como esta, porque si levantaron en el mes de abril del 2023, ya estábamos en medio de una campaña electoral. Entonces las campañas electorales tienen un nivel de incidencia todavía importante, y tanto candidatos como funcionarios y gente que está en esos procesos está muy pendiente de resultados electorales. En función de clientelismo, de hecho, ves que hay evolución. Actuaciones de las instituciones. De abril del 22 a abril del 23 hay cambios en algunos indicadores relevantes. Ya, muy bien. Rosa, pues muy agradecido de esta conversación, de los datos de esta encuesta. La encuesta está disponible en internet, sus datos en general. Visiten la página del Ministerio de Economía, ponen encuesta de cultura democrática y tienen toda la información, desde
todos los datos en Excel, el informe completo, la presentación PowerPoint que un poco resume los principales resultados, las bases de datos abiertas para que cualquier investigador lo utilice, los videos que se han hecho un poco intentando explicar los principales resultados, tienen todo ahí. Nuestro interés es que se utilice, se reflexione, se dialogue y consigamos mejorar la calidad democrática del país. Qué bueno, te agradezco muchísimo. Yo no sé si al final, no creo porque no lo vi, esto no incluye el punto de vista de los dominicanos en el exterior. No, solo nacional, solo nacional. Los residentes. Bien, muchísimas gracias a Rosa Cañete, que es la directora de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y responsable, obviamente, de la unidad que ha desarrollado este estudio de percepción sobre cultura democrática en la República Dominicana. Qué bueno. Esto ha dado continuidad a un paquete importante de encuestas demos que se hacían en el entorno de la Pontificia Universidad Católica, sí, Madre y Maestra y USAID, que eran encuestas de cultura política, pero que al mismo tiempo uno puede decir eso es cultura política y cultura democrática. De modo que muchas gracias a Rosa y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Hasta luego, señores.